Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué gran aventura la que hemos vivido a través del libro de Éxodo, en donde hemos aprendido tanto acerca de nuestro Señor. Y es que aprendiendo acerca de Él, aprendemos a conocernos a nosotros mismos y conocer el propósito por el cual nosotros hemos sido creados y cuál es esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en estos últimos capítulos es igualmente cierto que cada una de las partes del tabernáculo que hemos aprendido, así como de las vestiduras de los sacerdotes, representan esa persona de Cristo y la obra que Él ha hecho para traernos a salvación. Hemos visto la relación de cada elemento y de cada parte del tabernáculo con el recorrido que nosotros tenemos que emprender hacia esa preciosa presencia de Dios. El altar del holocausto, como vimos, viene a representar esa cruz en donde fue el mismo Jesús, el Hijo de Dios, el que se sacrificó para darnos vida a cada uno de nosotros. Él, como ese cordero, entregó su vida por nosotros para pagar, para poder redimir el pecado. Luego tenemos el lavacro de bronce que representa a la palabra del Señor, en la cual nosotros podemos vernos reflejadas, podemos ver todas aquellas partes, aquellas áreas que necesitan ser limpiadas por el Señor, que necesitamos traer a cuentas delante de Dios, y contiene el agua para limpiarnos, para purificarnos. Es un símbolo de su palabra. Esto es lo que sucede con su palabra. Con esto que nosotros estamos leyendo, podemos vernos a nosotros mismos sobre el modelo perfecto que es Cristo Jesús. Luego tenemos ese lugar santo en donde está el candelero, el pan de su presencia y el incensario. Este es ese lugar en donde llegamos a conocer la verdad de Jesús, y debe emanar de nosotros esa necesidad de adorarle. Al poder ser receptores de esa luz que resplandece en nuestras vidas, echando fuera toda tiniebla, ese Espíritu Santo presente que mantiene ese fuego ardiendo dentro de nosotros, que es el aceite de esas lámparas colocadas sobre el candelero. También tenemos esa mesa con esos panes de la presencia del Señor que representan el alimento, su palabra, una mesa en donde venimos a tener comunión con Él, a sentarnos juntamente con Él en calidad de hijos. Y luego, justo antes de entrar al lugar santísimo, está el altar de incienso, en donde es ese lugar que representa las oraciones de cada uno de nosotros, las oraciones que por medio de Jesús, esa intercesión permanente que hace que nuestras oraciones puedan subir a la presencia del Señor como un olor fragante, un olor agradable, ya que estas oraciones vienen a transformar nuestros deseos y nuestra voluntad, y que ésta venga a estar alineada con la voluntad del Señor. Y luego allí, en ese lugar santísimo, es esa presencia gloriosa del Padre, esa presencia gloriosa de Dios, a donde a través de Jesucristo nosotros tenemos acceso, así como ese sumo sacerdote, quien podía entrar únicamente una sola vez al año en el día de expiación, pero nosotros tenemos acceso todos los días, las 24 horas. Así que privilegio tan grande el que el Señor ha dispuesto delante de nosotros. Este recorrido del tabernáculo nosotros lo hacemos por medio de la obra de Jesucristo,
y por medio de la persona de Él nosotros podemos estar allí frente al trono de gracia de Dios, alabándole, adorándole y también trayendo a Él cada una de nuestras cargas y pudiendo presentar esas peticiones delante de Él. Así que mis amados hermanos y hermanas, ha sido realmente un aprendizaje hermoso y valioso para nuestras vidas. Todo lo que hemos visto acerca de este tabernáculo, que no se nos olvide que nosotros somos ahora ese tabernáculo, que el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en nosotros. Su presencia mora en nosotros y que es el Espíritu Santo quien nos anhela celosamente. Es decir, que llevemos una vida consagrada a Él, apartada para Él, para que cada uno de los propósitos que Él ha establecido de acuerdo a su plan pueda ser llevado a cabo y que nosotros seamos partícipes de ello. ¿Qué mayor honor podemos nosotros tener que ser partícipes del precioso plan de Dios para el mundo, para traer salvación al mundo? Nosotros somos esas vasijas de barro que contenemos ese especial tesoro que es su presencia, el cual podemos verter en las vidas de los demás. Así que mis amados hermanos, siguiendo el estudio de Éxodo 39, nos habla de la confección ya de las vestiduras sacerdotales. Habíamos visto en Éxodo 28 las instrucciones sobre estas vestiduras y ahora está la confección de estas vestiduras. No cualquiera podía ser sacerdote en el tabernáculo. Este oficio fue asignado específicamente a Aarón, hermano de Moisés, y a sus descendientes. Ellos debían llevar una vida apartada para dedicarse a este propósito. Así que ellos tenían que estar consagrados y seguir al pie de la letra las responsabilidades asignadas. Dios dio estas instrucciones sobre las vestiduras especiales que ellos debían usar. Estas vestiduras eran para uso exclusivo del tabernáculo. Cuando estuvieran fuera de él, no debían vestir estas vestiduras. Y dio patrones y moldes para que ellos debían seguir, tanto las vestiduras como el uso de las mismas. Y las piezas eran bien interesantes porque cada una de ellas, como hemos visto, describían la obra de Jesucristo y a Jesucristo mismo. Así que primero era el efod. El efod era como un tipo de delantal que el sumo sacerdote debía usar. Se tomó oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, con la cual se hacía este efod. Era una obra primorosa, dice la palabra. Y este delantal o efod debía tener unas sombreras y un cinturón. En estas sombreras debían ser juntadas a sus dos hombros, a sus dos extremos, con un cinto, y debía ser fijado al efod. Sobre los hombros, algo muy especial es que se tomaban 2 piedras de ónice y, como ya hemos visto antes, en estas piedras iban grabados los 6 nombres de las 12 tribus de Israel, es decir, 6 nombres a un lado del hombro y otros 6 en el otro hombro, conforme al orden de nacimiento de los hijos de Jacob o de los hijos de Israel. Así que esto nos hacía poder pensar en que nosotros estamos sobre los hombros del pastor, del sumo sacerdote, quien es Jesucristo mismo. Nosotros somos como esas ovejas que Él toma sobre sus hombros y que las viene
atraer porque se han descarriado. Cada uno de nosotros nos perdimos del camino, estuvimos fuera del redil y fue Jesús mismo quien nos fue a atraer y nos puso y nos cargó sobre su hombro y nos ha traído al redil para traernos de regreso a casa, a la presencia del Señor. Así que es algo hermoso el hecho que estén estas piedras sobre el hombro del sacerdote. Luego hay otra pieza muy importante que es el pectoral. El sumo sacerdote se la colocaba sobre el pecho. Y en este pectoral pues también estaba llena de pedrería. Eran 4 hileras con 3 diferentes piedras preciosas, hermosas, que constituían entonces las 12 piedras con los nombres de los hijos de Israel. 12 según las tribus de Israel. Y aquí nosotros pues estamos injertados en Israel, estamos injertados en este pueblo, hemos sido bendecidos por parte de ellos, así como el Señor le habló a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, en ti serán injertadas todas las naciones de la tierra, y nosotros somos su pueblo, somos sus hijos, estamos siendo parte también de lo que esto representa. Este pectoral estaba allí, justo frente al corazón, y es aquí en donde el Señor nos lleva a nosotros, tanto sobre sus hombros como en su corazón, nos muestra su amor. Este pectoral se le conocía como el pectoral del juicio y se colocaban dentro de él 2 piedrecitas que se llamaban el Urim y el Tumim, es decir, que conformaba como una bolsita en la cual se ponían estas piedras. Estas piedras habíamos visto que significaban luces, Urim, y Tumim significaba purezas. Y cuando el sacerdote necesitaba una revelación sobre algo muy difícil, una decisión difícil que tomar, entonces él usaba la ayuda de estas 2 piedras especiales que revelaban la voluntad del Señor. Luego, bajo este efod o bajo este delantal había un manto. Este manto era color azul. Todo era de azul. Y en el borde de este manto debía llevar un bordado especial decorado con granadas y campanillas. Esto es algo muy interesante porque las granadas simbolizaban el fruto que nuestras vidas deben de tener. Una vida de integridad debe dar un fruto de acuerdo a ello. Y las campanillas representaban también el testimonio vivo al moverse. Y algo muy interesante es que el sumo sacerdote usaba este manto para entrar, por supuesto, al lugar santísimo esa única vez al año, y las campanillas daban testimonio que el sacerdote estaba vivo al poder moverse en la presencia del Señor. Si el sacerdote no era puro, si el sacerdote no estaba debidamente limpiado su corazón y no estaba consagrada su vida delante del Señor, él iba a morir al estar en la presencia del Señor. Entonces, estas campanillas sonaban y este sonido venía a representar para todos los demás, el escuchar estas campanillas venía a dar testimonio que el sumo sacerdote estaba sirviendo en nuestro favor allí frente a la presencia del Señor y que había sido recibido como digno. Pues de lo contrario, si no se oía sonido, era porque había muerto ante la presencia del Señor y él estaba sostenido o amarrado con una cuerda, de modo que si estas campanillas no sonaban,
él debía ser sacado de allí, pero nadie podía entrar a sacarlo, así que tenía que ser prácticamente alado hacia afuera para que su cuerpo no quedase allí. Luego estaba la mitra. La mitra es un turbante especial que debía ser usado por el sumo sacerdote sobre la cabeza. Sobre la mitra se debía colocar una lámina de oro, la cual debía tener grabado estas palabras: santidad a Jehová. Esto nos habla cómo nuestras vidas deben ser vidas apartadas para el Señor, consagrados al Señor. Todos los que proclamamos la palabra debemos nosotros de saber que en nuestra frente, aunque no aparezcan esas letras allí perceptibles, pero que están grabadas allí. El hecho de estar sobre la frente nos quiere decir que la debemos tener permanentemente en nuestra mente y que debe ser evidente a todas las demás personas. Por ello es tan delicado llevar vidas diferentes, comportarnos de una manera en un lado y comportarnos de otra manera en otro lado, porque nuestras vidas entonces no son congruentes y no somos de una sola pieza. No estamos llevando una vida íntegra delante de las personas ni delante de Dios, por supuesto. Así que es importante que nosotros tomemos conciencia que cuando venimos al Señor, nuestras vestiduras son cambiadas. Estas vestiduras, aunque nosotros no las portemos físicamente, pero espiritualmente debemos portarlas. Debemos estar vestidos de esta santidad y saber que estas palabras están en nuestra frente y debemos de actuar de acuerdo a estas vestiduras que nos han sido dadas y de acuerdo a este grabado que está sobre nuestras frentes. Seguidamente pues está la túnica, que esto está por debajo del efod, por debajo del manto. Las túnicas eran piezas del vestuario que éstas las usaban todos los sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote. Esta era como la pieza básica. La túnica, la mitra y el cinto debían ser utilizados por sacerdotes y sumos sacerdotes, con la diferencia que el sumo sacerdote sobre esta túnica tenía el manto, tenía el efod, tenía el pectoral, tenía todo estas sombreras con las piedras de ónice, y que sobre la mitra tenía este grabado sobre esa lámina de oro. Esa era la diferencia. Las túnicas debían ser de lino fino, y también nos habla que debían de tener ropa interior larga para cubrirse cuando servían, es decir, calzoncillos de lino que cubrían su desnudez y que bajaban desde los lomos hasta los muslos. Estas principales vestiduras de sacerdote eran de lino fino, blanco. La Biblia nos enseña en Apocalipsis que la novia del Cordero usará un vestido de lino fino. Y esto lo dice en Apocalipsis 19, dice 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que, mis amados hermanos y hermanas, tenemos nuevas vestiduras. No nos neguemos a ser portadores dignos de estas nuevas vestiduras. Andemos, que nuestro caminar por este mundo, por esta tierra, no venga a manchar nuestras vestiduras. Nuestras vestiduras vienen a resplandecer y a mostrar la gloria y la hermosura de Dios en esta tierra, y nosotros debemos sentirnos honrados de ser los portadores de ella. Estamos vestidos de lino fino blanco, como esa novia esperando a su esposo que venga
a su novio que venga a desposarla. Hay unas bodas del Cordero esperando por cada uno de nosotros. Y eso lo habla en el libro de Apocalipsis. Eso está al final de nuestras vidas. Así que debemos de perseverar. Debemos de perseverar en santidad. Debemos perseverar en justicia. Debemos perseverar en la palabra del Señor. Permanecer en ella. Porque los que perseveren hasta el fin recibirán la corona de la vida. Nosotros queremos recibir esa corona de la vida, de esa vida eterna, con nuestro amado, con nuestro Jesús, allí y ser la novia en esas bodas del Cordero, que no se nos olvide. Y el capítulo 39 termina con Moisés inspeccionando cada una de las obras del tabernáculo. Es bien interesante poder ver cómo Moisés, por supuesto, era el líder que Dios había designado para esta gran tarea, pero él no era el que la hizo con sus manos. Él delegó esta tarea en diferentes personas, como lo hemos visto, en personas sobre las cuales fue derramado el Espíritu de Dios, que les dio la sabiduría para saber manipular, para saber crear, para saber adornar, decorar, para toda ciencia y para todo arte. Fue el mismo Espíritu de Dios guiando a Oliab, a Bezalel y a otras personas que se dispusieron, a muchas mujeres que se dispusieron a tejer todo lo que era de tela. Así que vemos que Moisés no hizo esto él. Él estaba encargado de supervisar la obra, de llevar a cabo el liderazgo de esta obra, pero él fue un líder que supo delegar. Y eso es pues un don en la vida de nosotros, es un regalo de Dios, el cual debemos saber ejercitar, delegando en los demás ciertas responsabilidades, porque en esa manera nos damos cuenta que nosotros no somos escogidos para hacer la obra del ministerio nosotros solos, que dependemos de las capacidades, de los talentos, de las habilidades que el Señor derrama en otras personas. Y Moisés es un gran ejemplo de ello. Moisés revisó todo lo que se había asignado, él inspeccionó el trabajo concluido, si todo estaba de acuerdo con la forma que Dios quería, y así pues lo pudo verificar. La obra del tabernáculo fue finalmente concluida, todo estaba listo, cada elemento, cada parte, las vestiduras de los sacerdotes, todo estaba listo, la obra fue perfeccionada. Nos dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amados hermanos, la obra que Dios ha comenzado en nosotros es una obra en progreso. Nosotros somos una obra de construcción en progreso y habremos sido totalmente perfeccionados hasta ese día en que Jesucristo vuelva por nosotros. Que Dios les bendiga y no detengamos esa obra en proceso de construcción. Sigamos adelante. Cada vez, cada capítulo que nosotros recorremos en la Biblia, estamos exponiéndonos a ser perfeccionados. No seamos nosotros los que detengamos esa obra que el Señor ha empezado en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y nos quedamos a tan solo un capítulo más de terminar de estudiar el libro de Éxodo. Que Dios les bendiga. Les amo mucho.